Bienvenidos a México de Noche, qué gusto poder saludarte. Aplausos, aplausos, aplausos del público conocedor. Gracias por de verdad, por acompañarnos y por estar con nosotros, por sus comentarios. Escríbanos a través de nuestras redes sociales, mucho agradecemos, porque enriquecen el programa, enriquecen el desempeño que podemos tener a través de este espacio en cuanto a contenido, sugerencias, opiniones. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible esta emisión de México de Noche, acompañándote y que nos acompañes. Así que vamos a comenzar en este 10 de enero del 2026. Muchas felicidades, empezando el año todavía y teniendo, bueno, pues muchas expectativas y muchas proyecciones para este 2026. Como lo hemos dicho anteriormente, de verdad que sea un año lleno de bendiciones y muchos éxitos para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar México de Noche, ya lo sabes, pues con lo que tenemos presentándote, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y uno de los puntos importantes, porque así nos los hicieron llegar y nos pidieron que habláramos de lo que es la fisioterapia. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo sentados en algunos de nosotros, porque pasamos tenemos posiciones de repente al estar con el celular, con el teléfono, con la tablet, escribiendo en el camión, sentados en la oficina, mucho tiempo generando un dolor en la espalda o en la cintura y no hacemos absolutamente nada. Entonces, bueno, nos decían nos preguntaban a través de nuestras redes sociales, cómo tenemos que trabajar eso, qué se tiene que hacer. Bueno, pues el día de hoy viene precisamente un especialista, un fisioterapeuta, para hablar de la fisioterapia, de qué tenemos que hacer y algunos ejercicios sencillos, que no necesariamente tenemos que estar yendo a consulta o tenemos que estar yendo al médico. Simple y sencillamente que los hagamos al levantarnos, cuando estemos trabajando, sentados, nos paramos un ratito, hacemos un poquito de ejercicio y le seguimos. Así que Daniel Trejo nos va a estar platicando de la fisioterapia. También viene con nosotros Carlos Martínez, él es un periodista especialista en derechos humanos y vamos a hablar de los tenangos. ¿Sabes quiénes son los tenangos? Bueno, pues los tenangos son vibrantes bordados artesanales originarios de Tenango de Doria, allá en Hidalgo. ¿Cómo se hacen todos estos bordados? ¿Cómo se trabaja culturalmente? ¿Cómo han evolucionado? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy también aquí en México de Noche. Y por supuesto también, pues hablemos de algunas cosas más, de la música, tecnología, de teatro, de cine y de mucho que compartir el día de hoy. Así que quédate con nosotros, tenemos un gran programa. Comenzamos México de Noche. Yo soy Emilio Valles Vidrio. Bienvenido, bienvenida. Estamos listos. Bueno, pues hoy 10 de enero es Día Mundial de las Aves. Día Mundial de las Aves. ¿Por qué? Porque busca acercar al público a las aves y promover su conservación, como lo celebran grupos de aves en México. Las aves, ¿no? Ave News. Bueno, si tú tienes aves en tu casa, como algunos pájaros, algunos colibríes, algunos canarios, bueno, pues sabes que es el Día de las Aves hoy 10 de enero. Pero bueno, vamos a comenzar como lo hacemos cada emisión de México de Noche con algo de algunos videos que se hacen virales, algunos videos en los que pues vale la pena verlos porque pues, nos hacen, como les digo, a veces reflexionar, nos hacen reír, sobre todo reír y pasarla bien y estar de buen humor. Bueno, cuando te dicen que entras a la clase de física y que no te gusta y dices, no, pues yo como para qué necesito clases de física, ni me interesa, en la vida voy a usar la física. Y entonces dicen, bueno, oye, se te congeló el parabrisas de tu coche y llegas con una jarra de agua hirviendo y se la vacías en el parabrisas sin darte cuenta que obviamente al momento en que el agua caliente entra en fricción con el vidrio, pues lo va a hacer explotar. Ah, caray, ¿qué pasó? Esto no me lo explicaron en física. Sí, te lo explicaron, nomás que no entraste. Cuando te dijeron, no puedes sobrecalentar algo que está abajo, a menos 0 grados, ¿no?
con un agua hirviendo a 100 grados centígrados, mira. ¡Pum! Que alguien les explique que es un vidrio y que se les va a tronar. A propósito, ahorita que en algunas partes de el mundo está nevando, bien vale las penas de física. O que le voy a poner aquí la lona para que se cubra y pues se le va a quedar pegada con el hielo. Vean nada más. Y hablando de fuego, a ver, esto también igual, hablando de física y explosiones, yo les pregunto, ¿esto será real o está truqueado? Ahora con la inteligencia artificial. Pregunto porque parece que es el mismo consultorio, ¿no? Mira, pum, pura. ¿Estará truqueado y hacen como que eso sí pasa o no? Porque a mí lo que me llama la atención es que salen tan disparadas las mujeres, pero nunca se les cae la toalla. Esa viene envuelta en la toalla, y luego aquí parece que va a calentar bombones y luego aquí te explota la máquina los rayos gamma y se te revientan allí. Yo no sé si eso sea real o no, pero bueno, si sí es real, imagínate que vas a hacerte un peeling, un tratamiento y bolas. Les explota ahí la máquina de depilación, ¿no? Es una forma diferente de quitarte los pelitos, de quitarte los vellos de las piernas. Bueno, ahí está lo que sucede. No sé si sea real o no. Pero bueno, lo que sí es un buen trabajo de inteligencia artificial, hablando de realidad virtual, es esto. Vean ustedes este video. Vean, ahí viene el león, miren. Es un león. Y ya cuando pasa ahí, es un perro. O sea, al principio cuando yo vi el video, dije, ay. O sea, yo dije, sí es de verdad. Pero no, ya. Ahí vean, es el perro ahí. Lo que sí es que si ustedes pueden notar, es que ahí cuando viene sí hay inteligencia artificial, porque ahí sí es un león, ahí sí es una cara de león. Ya cuando llega allí, pues ya es el perro, pero... Bueno, vamos a la pausa. Esto es México de Noche. Bueno, estamos de regreso a través de México de Noche. Gracias por estar con nosotros. Escríbanos a través de las redes sociales. Nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, todo lo que puedan hacernos llegar. De verdad, les agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a pasar al tema que ya presentábamos en un principio, el de los tenangos. Los tenangos, ¿qué son los tenangos? No es un grupo musical. Cuando mi querido Carlos Martínez, periodista especialista en derechos humanos, @CharlieLima, espero que esté bien en el comentario, me dijo, vamos a hablar de los tenangos. Yo dije, pues, no sé, a ver si toca bien el grupo. No. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Gracias, Emilio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un saludo. Bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿qué onda con los tenangos? A Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido también, gracias. Mi querido Emilio. ¿Qué son los tenangos? Bueno, los tenangos son la artesanía mexicana más vendida en el mundo. Y son bordados, principalmente bordados multicolores, que reflejan la cosmogonía y cosmovisión de la región otomí-tepehua. Esto es aves, animales, la biodiversidad, la flora, la fauna, todo el ecosistema. Y quienes han escrito acerca de los tenangos refieren que son los bordados. Para mí los tenangos son los dibujos, porque los dibujos, aunque ya cada quien le interpreta el colorido, ahora ya también están en otro tipo de materiales. Han crecido tanto, incluso la imagen de la Ciudad de México, los bordados, la iconografía que utiliza es parte de... El maratón del año pasado de la Ciudad de México utilizó la iconografía de los tenangos. Ahora, ¿por qué son la artesanía mexicana más vendida en el mundo? Hay que entender que en esta zona de la Huasteca hidalguense, muchos de los hombres se van a trabajar y a migrar a Estados Unidos y Canadá. Entonces estamos con la quinta generación de familias que se han ido y muchos ya no regresan. Entonces las mujeres
al quedarse solas, tenían que sacar y hacer trabajar en algo, ¿no? Sí, y empezaban a bordar algo que yo creo que estos bordados tienen que ver desde la época de la conquista es porque era la manera de diferenciar a los esclavos de las haciendas. Esa es lo que yo creo por lo que yo he investigado. Claro. Entonces, pues les ponían algún bordado para identificar o las prendas de unos de los otros y de ahí empezó esta tradición por hacer los textiles. Entonces... O sea, eso era mejor hacerles un bordado que un tatuaje, ¿no? Como sí, esclavitud antes, ¿no? Sí, claro. Y entonces, de ahí viene la tradición de que ellos, por ver bonita su vida, bordan, ¿no? Empezaron haciendo tortilleros, luego hicieron los lienzos de 50 centímetros. Uh-huh. Difícilmente, fíjate lo que les voy a decir, difícilmente vas a encontrar una película de cine de arte francés en donde no veas un tenango en alguna casa. Por muchos años fue un negocio de las élites de Pachuca. Entonces se creó una red de complicidades en donde llegaban con maletas de marca y les compraban a los coyotes el producto. ¿Qué hacían los coyotes? Los coyotes les compraban a los intermediarios. Los intermediarios eran gente de las comunidades que organizaban y compraban el producto y lo llevaban a vender los domingos a Tenango de Doria. Y los coyotes lo compraban y se los vendían de mayoreo a estas mujeres que los iban a vender a París enmarcados en tianguis de arte desde los 60s, ¿no? ¡Wow! Sí. O sea, toda una red. Entonces, de ahí que nació un amor y un colorido, y es poco lo que se ha escrito y lo que se ha hablado. En lo particular, yo traigo una defensa social con la comunidad desde hace 14 años. Demandamos a Nestlé por el uso de la iconografía en las tazas. Bueno, incluso recuerdo, Pineda Cobalín tomó diseños, recuerdo de los Tenango, ¿no? Mara Hoffman, todos han tomado. Y se hizo una ley de preservación del patrimonio cultural porque Susana formaba parte de estos grupos de defensa en el que nunca estuvimos juntos, pero participamos en algunos actos colectivos. Y la verdad es que esta ley ha dejado mucho que desear y no ha pasado absolutamente nada. Y el plagio sigue, pero ahora con la violencia y la delincuencia se viene otro problema muy grave porque ahora hay muchos desplazados culturales. Aquellos que se han tenido que ir por cuestiones del crimen organizado, por cuestiones de buscar. Claro. Y entonces, ahora ellos hacen la obra. He visto cortos animados de hijos de migrantes en Nueva York. Entonces, los tenangos son y serán la artesanía más vendida de México en el mundo. Pero a ver, nada más, ahí es importante preguntarte esto. Porque efectivamente hay una especie de que absorbe París por la forma en cómo se empieza a transitar. A comercializar. Sí, a comercializar de un lado a otro. Sí. Y entonces, pero existe este reconocimiento de que son mexicanos. Sí, y de hecho saben perfectamente que es arte indígena, le llaman. Arte Oye, pero a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención. Yo tengo un tenango enmarcado en mi casa. Porque son preciosos. Los vestidos que suelen hacer para las mujeres son hermosos, con los diseños y tal, pero el colorido de los tenango también es algo que los identifica muy claramente, ¿no? Es decir, los colores que usan son colores siempre vivos, rojos, amarillos. Esta mezcla de colores es también algo muy distintivo de los tenango. Fíjate que hace 12 años solo eran 10 o 12 dibujantes y lo que hacían es que calcaban los lienzos. Entonces te vendían el dibujo aparte y tú ya ibas con la bordadora y le decías, dibújamelo así, házmelo con esta cromática. Pero eran muy limitados en cuanto a los colores. Descubrimos quién hacía los colores, que era Hilos Omega, y empezamos a pedir cromáticas de otro color. Mira, ya están los colores. No, ahora ya hay una variedad de colores. Pero hay colores base, digamos, que de la artesanía de este arte. Base. Ahora ya se están usando metálicos y ya se están utilizando otro tipo de colores. Okay. Pero además ahora
ya dibujan muchísimos. Una de las demandas que yo hice hace 15 años es, urge una escuela de dibujo. Sí, la iconografía era muy austera, Básica. ¿no? Básica. Era prácticamente lo que veían sus entornos. Que además te quiero decir ahora, esta fueron de las comunidades de las que menos se habló, pero de las más afectadas. Porque Tenango de Doria es la cabecera, pero hay comunidades a las que tardas 4 horas en llegar. Sí, claro. Cuando yo empecé el trabajo social allá, iba con las indígenas a la sierra y me llamaba mucho la atención que no había estufas de leña, pero se morían de la tos. Entonces se morían de 50, 55 años, empiezan a bordar a los 7, 8 años. Para ellos el descanso es bordar. O sea, yo ahora cuando a mí me dicen, oye, vamos a comprarle a este artesano, le dije, y perdón que use esta palabra, artesano que no está en chinga no es artesano. En donde tú lo veas y en donde él esté, va a estar siempre trabajando. El artesano no sabe de descansos. Entonces las señoras mientras cocinaban, bordaban, ¿no? ¿Qué pasó? Un tenango, tú tienes un tenango en tu casa. Cuando lo enmarcaste, te pudiste haber dado cuenta que al reverso no había nada de hilo. No. Solo se marcaba la Exacto. figura. Porque con el afán de ahorrar, ellos no hacen lo que hace una máquina cuando borda, Sí, entra y sale, y al entra y revés, sale. sí. Sí, exacto, que se queda por los No, dos lados. ellos meten, sacan para evitar gastar hilo. Porque los coyotes en su momento, cuando compraban el producto, los intermediarios, les pagaban con hilo y comida para evitar que se rompiera el ciclo de producción. Entonces, pues tenían que ahorrar. Si les pagaban con hilo, tenían que hacer rendir el hilo. Claro. ¿No? Estoy escribiendo un libro y lo voy a publicar el año que viene sobre mi historia con los tenangos. Y esta parte donde hago ver, pues esto que es un patrimonio cultural que no valoramos y que desafortunadamente cada vez va a estar más en riesgo por el tema de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque tú dices, no, pues que las comunidades se pongan de acuerdo. Eso dice la ley de preservación del patrimonio cultural. Ok, se va a poner de acuerdo la comunidad y los que ya fueron expulsados por condiciones de seguridad, por Claro. muchas otras, Sí, los que ya ni no viven en tienen México. derechos. Es una ley absurda, déjenme decirles. No ha tenido ningún resultado, se convirtió solamente en que aprendieron a denunciar por X la esposa del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y todo el séquito que formaba parte de la Secretaría de Cultura, pero no ha dado ningún resultado. No ha llegado el recurso a las comunidades indígenas para que se beneficien. Y ahora imagínate, con la inteligencia artificial, acabo yo de leer un reportaje el año pasado sobre cómo Disney se incorpora a ChatGPT y le da 100 imágenes y hace una participación accionaria de la empresa. Y la respuesta del CEO de Disney es, a ver, no podemos con la inteligencia artificial, invirtamos en ella. Entonces, Pues sí. imagínate el riesgo que van a correr los productos culturales iconográficos. Es que eso te iba a preguntar. De todos modos, nunca ha existido una protección al mismo. O sea, es cierto que se les reconoce que son artesanos mexicanos, que están hechos en México, que es todo un trabajo, pero no hay una ley que proteja directamente a estos artesanos. O sea, lo que sucede con las grandes marcas, cualquiera, que se roba los diseños, que se haga, y que no exista, o sea, que tenga que existir todo un proceso demasiado cansado, a veces sin resultados, para poder exigir el derecho de decir, a ver, eso le pertenece a México. Hace algunos años yo escribí varios artículos científicos, por necesidad, porque además quiero decirles una cosa, y no es presumirles, soy el autor mexicano más mencionado en temas de patrimonio cultural y derechos humanos en el mundo mexicano. Y esto es por ciertas conferencias que di organizadas por la CNDH y las hicieron libros, no porque tenga muchos libros. Entonces, de esas conferencias, de esas relatorías, se hicieron libros. Y lo que yo siempre he dicho es que, a ver, ¿es un bien cultural? Sí. ¿Es un bien del pueblo? Sí. ¿Es un bien de todos los mexicanos? Sí. Pero se explota.
Ahora no solo en el bordado, sino también en imágenes, se hacen libros, se hacen mandalas, se hacen cuadernos de dibujos. Entonces, tiene todas las características el producto para ser una sociedad de gestión colectiva. Y entonces agrupar a todos los artesanos que sientan que son merecedores de esos derechos y que están preservando el arte, a reclamar, porque, por ejemplo, hay libros para colorear de la muñeca Lelé, Claro. que es una muñeca otomí. Pero eso no nos lleva a otro. Ahorita reflexiono sobre lo que dices y pienso, ¿y quiénes son los verdaderamente Responsable. tan originales? Vamos a lo mejor no es tan políticamente correcto, pero el planteamiento sería, ¿quién se puede Declarar beneficiario. declarar verdaderamente originario de ese arte para poder reclamarlo? Es decir, ya han pasado tantos años, tantas generaciones, que es decir, ¿quién puede decir realmente yo soy el que, o mi comunidad es la que A nosotros tiene nos pertenece. los únicos Sí, nos pertenece. beneficiarios? Definitivamente. O sea, ¿sí me explico? Tienes toda la razón y es parte de lo que en esencia busca proteger la ley. Pero pues eso recae en los miembros de las comunidades originarias, que son pueblos indígenas, que muchos de ellos se rigen por usos y costumbres, pero que al final del día preservan el producto. Lo que tú tienes que darles es elementos para que ellos sigan sosteniendo el círculo de creatividad del producto. Porque si tú a estas comunidades no les das ese beneficio, el producto se va a dejar de producir. Te voy a poner un ejemplo. Sí, tienes todo. Te voy a poner un ejemplo. Yo hace algunos meses empecé un negocio justamente tratando de incentivar a las comunidades a vender productos en tiendas de digitales como Amazon, Mercado Libre. Y entonces al revisar los productos de algunas comunidades, encontré bolsas muy bien hechas de piel, grabadas, pero que tenían incrustaciones que se les llama arte aplicado, pero era imágenes sublimadas de la muñeca Lelé, imágenes sublimadas de tenangos, imágenes sublimadas de textiles oaxaqueños, sublimadas en yute, lo que las hacía ver todavía más artesanales. Ahora, eso no va a dejar de suceder, porque también ellos tienen derecho a trabajar y entras en otro tipo de derechos. Ajá. Pero, ¿qué tal que de la venta de ese producto les tocara algo a las comunidades? Y eso se da solo por una situación, por la explotación digital. ¿Y a quién le puedes cobrar esa explotación Sí, claro, digital? y ya, una vez que estén en el internet, ya quién cobra ese derecho, ya quién tiene ese derecho. Esa imagen que yo saqué de ahí, la saqué de internet, y háganle Sí. como quieran, y la Ajá. plasmo y la hago, y hago mis cosas. Y te vas a aventar un litigio cansado para las dos partes. Sí, por supuesto. Como ha sucedido. Y entonces no hay un titular de derechos, pero una sociedad de gestión colectiva, pues hay sociedad de autores y compositores de música, de músicos ejecutantes, De teatro, cineastas, de actores, de ¿no? actores, de escritores. Entonces imagínate una sociedad de artesanos que reclamen los derechos digitales, pues desde el momento en que la bolsa la pones en internet a vender, pues ya les está generando un derecho. Mucho o poco es una pizcacha que les va a caer, que hoy no les está llegando a las comunidades, pero además haces valer que el derecho primigenio de que ellos son los creadores. ¿Y no sería mejor que, por ejemplo, o sea, en paralelo a todo esto, porque bien dices, o sea, es decir, yo conozco casos en donde, por ejemplo, comunidades que han dejado por razones económicas, han dejado de dedicarse a hacer producir su arte, o su arte indígena, o su artesanía, como le llamamos como coloquialmente, y generaciones que dicen, pues yo ya no me quiero, mi abuela, mi mamá se dedicó a esto, mis papás, pero yo ya no, porque a mí ya no me parece ni atractivo, ni redituable, ni mil cosas más. ¿Por qué no mejor justamente apoyar desde la base a esta ciudad? A ver, necesitamos que estas artesanías o que estos artes indígenas se sigan creando, que no se pierda la tradición, pero vamos a apoyarlos desde la base, desde alguna otra... Mira, la televisión pública tendría que generar un programa donde realmente entendieras muchas cosas de lo que es el arte popular. Yo fui a Perú y ya hoy muchas de las mascadas de Casimir son chinas.
Ahora, hay un tema. Híjole, es que también es eso. Hay un tema, fíjate. Los suéteres, yo le compré un suéter a un sobrino. Y cuando le pregunto a la indígena, me dice, ¿de qué edad es? Le dije, tiene 4 o 5 años. Y me dice, ven, te voy a enseñar lo que significa el dibujo. El dibujo que viene aquí cubre esto, o sea, valores elementales, dice, el tema de la nutrición, el tema del acompañamiento, de la seguridad. Esta iconografía que trae en el pecho le va a ayudar a protegerlo de esto. Mira, no es lo mismo, fíjate bien, no es lo mismo un textil sublimado que tengas en la mesa de tu casa, como un camino de mesa, Sí, sí. o como el cuadro que tú tengas, a la energía que te da el cuadro artesanal. Sí, claro. Tiene una energía propia de las comunidades que es imposible negar. O sea, ahora que hablamos de las energías, estaba escuchando un artículo que decía que lo que hay en una sala de despecho cuando cantan equivale la energía que se acumula a alumbrar un edificio de 10 pisos cuando cantan, ¿no? Entonces, claro que hay energías y hay valores de comunicación, hay valores Sí, hay todo identitarios, emocionales. Estás comprando parte. Estás comprando cultura, estás comprando la cultura, energía. emociones, pasión, muchas Estás energía. comprando prácticamente Claro. parte del Claro, del o sea, es ser un de esa pedazo persona de que ser. lo hace. Carlos, muchas gracias. Yo creo que hay que seguir platicando de esto. Te invito a que regreses, que vuelvas cuando tú quieras No. y hablar de muchas otras cosas Déjame más. comentarte rápidamente que ahorita estoy trabajando justamente con Tenango de Doria, ayudado de la inteligencia artificial. Creamos un cuestionario para crear obras que identifiquen tu identidad. Entonces, hacen lienzos con los colores y las imágenes que a ti te representan. Personalizado. Personalizado, gracias a la ayuda. Entonces, Qué padre. a ver, no podemos evitar, ya está aquí, como Ya dice el está. CEO de Sí, Disney. claro, ya no puedes Vamos a evitar la inteligencia, entrarle, claro, ¿no? tienes que entrar. O sea, nos pasó con la radio, con el cine, Sí, con al final las de cuentas, computadoras. Ya está aquí. No puedes vamos. satanizar la inteligencia artificial. Exacto. Más bien tienes que trabajar con inteligencia. Claro. La inteligencia artificial. Gracias, Carlos. Carlos feliz de Martínez. volver cuando me inviten. Cuando tú quieras, esta es tu Gracias. casa, periodista especialista en derechos humanos y seguir platicando de México y muchas cosas más. Claro ¿Sí? que ¿Te sí. parece? Vamos a la pausa, regresamos. Esto es México de Noche, no te vayas, volvemos. La noche es larga. Bueno, estamos de regreso aquí en México de Noche. Gracias por continuar y por hacernos llegar sus comentarios que son muy importantes y porque además ustedes nos solicitaron un tema que pudiera tocar esto y lo vamos a hacer el día de hoy. Al principio decíamos, ¿tú cómo te sientas? ¿Cuál es tu postura? Ahora con el tema de los celulares, de las tabletas, de los teléfonos inteligentes, no tenemos una buena postura y sobre todo para gente que en algún momento, como un servidor, dura mucho tiempo sentado. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues precisamente por eso vamos a platicar el día de hoy con el doctor Daniel Rincón. Él es fisioterapeuta y vamos a hablar de esto, de la fisioterapia y de algunos otros temas que de verdad nos interesan en torno a ello. Y me parece que el tema del cuello, de la espalda, de los hombros, tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver mucho con esto y con estas posturas que ya de repente le llegar a la computadora y estar sentado así todo el tiempo y al rato es de, ay, me duele todo. Pero no tenemos una buena salud. Por eso no tenemos consideración con nuestra espalda, con nuestra columna, con nuestros hombros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. En efecto, fíjate que estamos ya en una época donde usar computadoras, usar teléfonos, vivimos con ellos, lo necesitamos porque nos apoyan en el trabajo, nos apoyan con nuestros amigos, que vamos a salir, que dónde te veo, para todo ya lo usamos. Entonces Sí, ya totalmente. no es como antes, ¿no? Pero Sí, claro. eso también trae cosas consigo, trae consecuencias. Entonces, el abuso de todo es malo. Todo en exceso es malo, decía mi abuelito. Sí, claro, pero abusamos demasiado. Entonces ya también no hay de repente alguien que nos recomiende o nos sugiera o nos y haga esta observación de decir, oye, cuida la postura.
Sí, fíjate que hay que cuidar las posturas siempre. O sea, hay posturas adecuadas para hacer todo, hasta para dormir. Muchas veces uno dice, pues yo me acuesto y como sea voy a despertar al día siguiente, ¿no? Todo enredado en las cobijas. Duermo así, como si fuera cuadro expresionista. Ándale. Pero hasta para dormir tenemos que cuidar las posturas. Por ejemplo, yo les digo a los pacientes, ¿cómo te gusta dormir? ¿Por qué? Porque así es más fácil. Mejor les pregunto qué es lo que ellos prefieren, qué posturas les gusta más. Así es más fácil que yo les diga qué cuidados vamos a meter a que yo le quiera cambiar todo el ritmo que ya tienen. Eso es más complicado. Pero entonces, por ejemplo, si tú acostumbras dormir de lado, por ejemplo, ¿eso es recomendable o...? Claro que sí. Es recomendable, puedes dormir de lado con una almohada, una buena altura. ¿Cuál es la altura ideal para dormir de lado? Vamos ahí. En términos sencillos, una que tenga la altura que hay de distancia de tu oído a tu hombro. O sea, esta distancia es lo que debe de medir tu almohada. Ah, mira, como la del micrófono. Como la de como una cuartita, así como para... O cuando dices, échame una chelita, ¿no? Esa es la parte. Okay. Oye, eso es interesante. Y muchas veces no nos detenemos a pensar en eso. Así de agarras cualquier almohada y ahora listo, la ¿no? dormir. Ajá. Sí, pero justamente con eso cuidas tu cuello que se mantenga recto, que no esté doblado hacia ningún lado y no amanezcas con, ay, es que me dormí chueco. Entonces, con eso evitamos algo muy sencillo. Ahora, te duele la parte baja de la espalda, te pones una almohada entre las piernas. Ya con eso descansa. Eso yo creo que es lo más recomendable, ¿no? La almohada entre las piernas. Sí, descansa porque luego un poco. el choque de las rodillas, ¿no? Exactamente. Yo les digo, mira, si te consigues además una almohada suficientemente larga para que abarque tu tobillo, rodilla y tú la puedas abrazar, mejor. ¿Y no es incómodo? Yo nunca lo he hecho, pero no es incómodo. No, fíjate que es bien cómodo, ¿Sí? ¿eh? Sí, de Lo voy a verdad. hacer un día. Inténtalo. Ahora, en esta parte creo que hablando de las cuestiones de cómo dormimos, los colchones, no sabemos escoger un colchón. O sea, llegar y es comprar un colchón de, pues ese está padre, ya, te acuestas ahí tres sientas minutos, 2 tantito y minutos. dices, ay, se siente está bien, como ¿no? cómodo, ¿no? Ajá. Y no necesariamente porque además le dices, pues sí rebota Pero ya padre. se sentaron ¿no? como 400 personas antes que tú. Exacto, entonces ya está todo guango. Y ya cuando te mandan el verdadero, Ya está, dices, te esto es mandan como 2 lo- tabiques. Por ejemplo, eso. Fíjate que yo les digo a los pacientes. Porque lo primero que te preguntan, ¿busco un ortopédico? Digo, mira, fíjate que no estoy en contra de los ortopédicos, no tengo nada en contra de esos, pero mejor búscate uno donde te sientas cómodo. O sea, que no esté ni muy duro ni muy blando. No te vayas a los extremos, uno que lo sientas bien, que tú lo pruebes y digas, oye, está bien, o sea, sí me imagino aquí durmiendo unas 8 horitas, porque ahí va el punto, ¿no? Vamos a pasar de 8 a más horas al día dormidos ahí. O sea, una tercera parte de tu vida la vas a pasar en ese colchón. Doctor, pues te recomiendo porque yo no duermo 8 horas Sí, nunca. exactamente. Esas personas han de ser muy Como famosas. 4. No, pero a ver, el ortopédico qué características tiene contra otro? En teoría, un ortopédico tiene algunos apoyos en la parte de las articulaciones para que tengas mayor soporte en esas zonas. Por ejemplo, en cadera, en rodillas, en la parte de los omóplatos, en la parte posterior, tiene como este mayor soporte para que se distribuya el peso al momento de que duermas y no le sufras tanto, ¿vale? Pero es lo que les comentaba, o sea, muchas veces estos en precios, ahí tenemos ya los problemas porque los pacientes se te acercan y te dicen, oye, es que fíjate que estoy ahí bien ahorcado, ya es el final de año, ya son los aguinaldos y ya lo tenía comprometido, pero me duele la espalda, quién sabe qué. Bueno, pues vamos a ver cómo le podemos hacer y ahí es donde entran mucho en juego estas situaciones de las almohadas, ¿no? Ok. O sea, con una sencilla almohada, pues te brindas un apoyo extra y te quitas de problemas. De todo. Oye, hablábamos de posturas y ya hablamos de cuestiones de dormir, pero como bien dice mi querido Emilio, pasamos, al menos nosotros dos pasamos más tiempo, creo que frente a la computadora que en el colchón. Sí, sentado. Exacto. Y muchas veces con el home office, pues trabajamos en la silla de la sala o en la del comedor, o sea, agarramos un banquito que tenemos ahí en casa y después de 2 horas estamos así de, ay, no, esto me duele. O sea, ¿qué recomiendas ahí o qué es lo que pasa ahí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Fíjate que eso es algo que se disparó sobre todo ahora con la pandemia. En el home office, A ¿no? todos los mandaron a home office, entonces los pacientes comenzaron, oye, me duele mucho la espalda baja, me duele mucho el cuello, me duelen las muñecas, ¿qué está pasando? Ayúdame, porque ya no puedo trabajar. Ok, vamos a revisar. Entonces, muchas veces ahí entra lo que es la ergonomía, se le llama. O sea, son los cuidados de cómo estar sentado y incluso cómo usar la computadora. Entonces, ¿cuáles son los cuidados adecuados?
Lo ideal, en un mundo ideal sería tener una silla Gamer. ¿no? Que tienes el soporte por El mundo posterior. ideal es no trabajar, pero bueno. Sí, exacto. Ah, exacto. Y dormir 8 horas. Exacto. Creo que es lo que dormimos en una semana nosotros. Sí, exacto. 8 horas en una O sea, semana. Pero bueno. Pero, por ejemplo, en un mundo ideal, ese sería, ¿no? Tener tu silla gamer y eres feliz. No se puede. Entonces tenemos que adecuarlo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿qué silla estás usando? No, pues que la del comedor. Va. ¿De qué altura te quedan las piernas? ¿Te quedan las piernas colgando? ¿Te quedan muy arriba las rodillas? ¿Cómo estás? No, fíjate que yo soy muy alto, entonces estoy muy incómodo. Y, ok, vamos a buscar una altura más adecuada para ti, que cuando tú estés sentado tus rodillas queden a unos 90 grados del piso. Ese es el principal cuidado, ¿no? Después de eso, ¿qué otro? Vamos a tener cuidado de que el escritorio te quede a la altura de tu doblez del codo. Entonces, que no estés así, que no estés así, que tengas una postura en la que tus hombros se relajen, estén recargando el peso y no los estés tensando todo el tiempo que estás trabajando. Son cuidados muy sencillos. Y otra cosa, ¿qué usamos? Tablet, ¿qué usamos laptop o computadora de escritorio? Hay que saber cuál estamos usando para ver cómo lo vamos a adecuar. Yo les digo mucho, si ya tenemos un problema de cuello, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pequeña inversioncita. No te voy a decir que te compres un monitor, porque pues, no son baratos. Un teclado inalámbrico, esos los consigues ya baratísimos en De a cualquier 100 lado. pesos. Sí, incluso. Sí, muy baratos. Hasta en el Miniso. Exactamente. Entonces ya vamos a hacer esto. Vas a subir tu laptop a unos libros que tengas ahí, te compras tu teclado inalámbrico, el teclado lo tienes a esta altura, la pantalla la tienes a la altura del rostro y te quitas de problemas de cuello. Porque entre más tiempo estemos así, más sufre nuestro pobre cuello. O hacia arriba, supongo. O hacia arriba, exactamente. Más estamos oprimiendo los discos y en un futuro tenemos ahí problemas ya de una hernia, de rectificaciones, de dolor horrible en el cuello, que ya no podemos dormir, que ya no podemos hacer nada, etcétera. Ahora, lo que yo sí estoy viendo es un fenómeno muy evidente en torno a el uso de los teléfonos inteligentes. Es también el uso de las tablets o las tabletas, ¿no? Como se les llama. Pero que los niños o los jóvenes hacen la tarea, no como nosotros en algún momento que nos sentaban y pues tenías que escribir y hacer la tarea. ¿No? Como ellos tienen una tableta, se acuestan en la cama o se tiran al suelo y están así con la tableta. O en la cama así muy a todo dar, escribiendo. O sea, también es eso que creo que no tenemos estos puntos en los que como responsables, como papás, pues, o aguas con esto. Porque a lo mejor a ellos no les duele ahorita la espalda. Pero como dices, doctor, en 10 años, en 5 años, 4 años, ya van a traer un dolor insoportable. Claro, la verdad es que esa labor está en uno como responsable de un niño. Tenemos que corregirlos. O sea, nosotros sí sabemos lo que les va a pasar en un futuro si no se cuidan. Entonces nosotros tenemos que, cuando lo veamos en malas, pues oye, siéntate bien, oye, haz esto. Y les vamos a caer gordísimos, porque así pasa en la consulta. Llegan y, ay, es que yo quiero estar usando el teléfono mamá, en la cama. mamá, ¿no? Mamá, no. No. Yo le digo, mira, te voy a caer mal ahorita en terapia, pero me vas a querer cuando te sientas bien. Claro. Y pues es que no hay de otra. O sea, tenemos que corregirlos ahorita, porque si no, además de que después van a tener dolor, se les pegan los malos hábitos. Y quitarle un mal hábito a alguien ya que es grande. Ya que sí, claro. Ya con un Ya viejito. más complicado. Oye, en el tema del mouse, o sea, a veces, y tiene un nombre esta enfermedad, pero no la recuerdo Túnel ahorita. El de carpo. Eso. Que de pronto se les hincha, el hueso se les hace como hinchado, como una cosa rara, o te empieza a doler la muñeca Ese es otro horriblemente. juego de ¿no? tenista. Mira, te lo voy a resumir para tampoco complicarlo tanto. El túnel del carpo es una inflamación de un ligamento que tenemos aquí. Comienza a comprimir ahí el trayecto que tenemos de arteria, vena, nervio, músculo, tendón, etcétera. Lo comienza a comprimir y tenemos una sintomatología. Tratado a buen momento, bajamos la inflamación y listo. Entonces, metemos correcciones posturales, ergonómicas para el trabajo. Te damos tu mouse ergonómico, tu teclado ergonómico, si ya es muy grave, ¿sí? Y listo, estás como si nada. Si no te atiendes, que ahí viene el problema, los que llegan, es que tengo este dolor desde hace 6 años. Híjole, pues se hace lo posible. Si no logramos quitarlo, es quirúrgico. Wow. O sea, puede llegar a la cirugía. Claro, es una cirugía muy sencilla, Pero no si deja de ser sí, cirugía. exactamente, si la podemos evitar, oye, Claro. pues, mucho Por mejor. supuesto. Ahora,
Por el otro lado, lo contrario. Ahorita que está con el tema de la ley silla, porque hay gente que pasa también mucho tiempo parada. Sí. Y eso, no, digo, qué bueno que ya se instituyó esta ley, porque sí es como criminal tener a unas personas, a los policías, a las cajeras, o sea, Sí. mucha gente que tiene que estar parada. Ahora también, ese es el otro lado de la moneda. También estar tanto tiempo parado afecta al esqueleto. Claro, la parte de la circulación, o sea, no solamente el esqueleto. El esqueleto podemos hablar de las rodillas, estar cargando todo el día tu peso, la cadera, la parte lumbar, todo el día estarte cargando, te va a pasar factura tarde o temprano. Y la otra, la circulación. No sé si han visto que luego uno se llena de varices, tiene este problema y ya tiene que ir con el angiólogo, etcétera, porque ya se incrementó. Cuando no tendríamos por qué llegar a eso. La ley silla es una buena forma de darle un cuidado extra a las personas que pues, tienen que pasar todo el día trabajando, porque de eso se trata su trabajo. Entonces, ahí un poquito de reposo, lo que yo les recomiendo. Yo sé que nuestros trabajos son o de pie o sentados y te la avientas toda la jornada laboral, ¿no? Que luego me dices que me duele después de un rato que estoy sentado. ¿Y cuánto tiempo estás sentado? No, pues 12 horas. Yo creo que es por eso. Seguramente. Sí, exacto. O sea, sí, Digo, no estoy muy seguro, pero sospecho. Mi recomendación, le digo, mira, cada hora y media, párate, estírate tantito y te vuelves a sentar. Es lo único que te pido, no son ni 10 segundos. Ajá. Entonces, porque hay gente que les dice, no, que párate, camina 2 minutos, quién sabe qué. No, A ver, antes de Bueno, terminar. si se puede, si se puede, adelante. Ah, ok. Pero A ver, no todos. antes de concluir eso, Sí. ¿cuáles serían así los ejercicios que podemos hacer todos los días para gente que estamos mucho tiempo sentados o en la misma posición o que están con el teléfono? A ver, tómense 3 minutos al día, 5 minutos al día, 8 minutos al día y hagan A, B, C, D, F, G. ¿Cuál sería? ¿Qué tendríamos que hacer? Ok, vamos ahí, por ejemplo, si estás mucho tiempo en la computadora, tu cuello es al final del día el que te está molestando, unos estiramientos con el cuello. O sea, mover el cuello, presionar ligeramente, mantener 20 segundos, ese es uno. Lateralmente, otros 20 segundos. Con esos dos te va a tomar 40 segundos, de ahí lo haces 3 veces, tienes un descanso. Ya estiras los músculos y permites que descanse, que no evolucione a algo ya más peligroso. Eso hablando de cuello. Hablando de zona lumbar, están unos básicos que recostarse boca arriba ya cuando llegues a casa. Ya antes de dormir te recuestas boca arriba, una pierna hacia el pecho, 20 segundos, luego la otra y luego las dos, 20 segundos. ¿Por qué 20 segundos, no? Es lo que tarda en mandarse ese estímulo para que el cerebro distienda y relaje la parte que está tensa. No es arbitrario. No, o sea, no es de, pues, porque muchas Bueno, veces... voy a hacer 10. Exacto, no tengo ganas de hacerlo 20, lo voy a hacer 10. No, tiene un porqué. Sí, exacto. O sea, Eso es importante saberlo. Sí, porque muchas veces dicen, ¿por qué 20, doctor? Sí, ¿por qué Bueno, ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 5? exactamente, por eso son 20. ¿Y por qué 3 series? Bueno, para que ese mensaje sea repetido y lo podamos lograr. Ujú. ¿Cuántas veces al día? Miren, si pueden una. Si pueden 2, mejor. Y si pueden 2 más, adelante, ¿no? O sea, eso no les va a afectar. Ahora, ¿por cuánto tiempo de estar sentado necesitamos hacer un ejercicio parado? Era lo que te decía, yo les recomiendo 1 hora, hora y media que ya estuviste sentado, párate, estírate tantito, muévete un poco alrededor de tu área de trabajo si quieres, unos 10, 15 segundos y regresas a darle, ¿no? Porque nunca falta el que te dice, es que yo no puedo dejar mi trabajo ni 1 minuto, o sea, yo tengo que estar pegado a la computadora. Yo ni modo que le diga, no, pues renuncia. No. Es que soy controlador aéreo. Controlador aéreo, sí. No me Claro, ¿no? Entonces le digo, bueno, vamos a adecuarnos a lo que tú me estás diciendo que tienes, yo me adapto a lo que tú puedes hacer. Y busco la forma en la que podamos trabajar, podamos evolucionar. Habrá algún punto donde yo sí tenga que marcar la línea y te diga, no, sí, aquí sí, no. Pero mientras yo pueda ser flexible en el tratamiento y aún así que tengamos mejoría, lo hacemos. ¿Habrá trabajo de verdad en donde no puedas tomarte 2 minutos, 1 minuto y medio? Es más, a lo mejor hasta te paras y sigues trabajando en la computadora, pero pues parado, ¿no? No lo sé. Yo pensé en los controladores aéreos que no pueden dejar de ver la pantalla siquiera. Tal vez los choferes, ¿no? Los choferes. Ese es otro punto, ¿no? O sea, la gente los choferes que pasan largas horas largas jornadas sentados en el auto, o sea, ¿no? También es complicado para ellos. Sí, pero en algún momento vas a tomar gasolina y te bajas tantito en Sí, en algún momento te tienes que parar al baño, ¿no? Sí, también. No lo sé, digo. Sí creo que tenemos también como que buscar, ¿no? la forma, porque también si pretextamos todo el tiempo de no, yo no puedo, pues Sí, entonces claro, es es complicado. muy difícil. Digo, yo lo sé que sí será para muchos,
pero también buscar. Tus datos, doctor, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden contactarte para una fisioterapia? Con mucho gusto, mira. Tengo la clínica, ahí son bienvenidos, obviamente. Gracias, porque nos duele todo. Cuando gusten. Insurgente Sur, 1188, tercer piso, ¿vale? Estoy a la altura del Parque Hundido. Ahí me pueden Ay, encontrar. pues que estoy a la altura del piso. O sea, Entonces, ahí nos pueden encontrar con mucho gusto. Más bien las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, lic-daniel-rincón. Ahí me encuentran con mucho gusto. Subimos videos, por ejemplo, de túnel del carpo, de estiramientos básicos, cosas sencillitas, subimos videos. Ya de enfermedades o así, tratamientos, no me meto, eso ya en consulta. Pero nos pueden dar. oye, pero por ejemplo, recibes también casos, no necesariamente nos hemos enfocado en eso, pero por ejemplo, hay muchísimas personas que tenemos el pie plano y que por lo mismo tenemos problemas de espalda baja. ¿También tratas ese tipo de cosas? Claro que sí, mira, yo veo todo lo que es trauma y ortopedia. O sea, todo tu cuerpo, desde tu tobillo hasta tu cuello, todo, bueno, la cara también. Con mucho gusto, claro que sí, rehabilitación de mandíbula. Gracias. Todo. Gracias, doctor Daniel Rincón. Nosotros vamos a una pausa y tenemos mucho más que conversar aquí en México de Noche. Daniel Rincón, fisioterapeuta, y la pausa y regresamos. Esto es México de Noche, no te vayas. Bueno, ya en el cierre de México de Noche, sin duda la hemos pasado muy bien. Gracias por sus comentarios y sus sugerencias, sus opiniones a través de redes sociales. Síganos, escríbanos, nos da muchísimo gusto poder leerlos y poder hacer pues todo lo que nos piden, nos solicitan a través de las entrevistas que seguramente se las vamos a estar presentando aquí. Hoy nos acompaña en este México de Noche Germán Gastelum, él es presidente de la compañía de teatro en México. Y yo, la verdad, ¿cómo? Cotemex. Y yo, la verdad es que le agradezco mucho que se haya tomado la molestia de venir, el tiempo para estar aquí con nosotros, mi querido Johnny, para hablar del teatro en México. Una de las cosas importantes, creo, es que siempre estamos comparando el teatro en México con las producciones de Broadway, de otros países, que si en Europa, que si en Alemania, que si en Francia, que si en Estados Unidos. Pero me parece que en México se están haciendo las cosas muy bien. En México se están haciendo cosas de nivel de excelencia. ¿Cómo estás, Germán? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Verdaderamente haberme invitado. Emilio, a mí me emociona que quieras hablar de este tema porque precisamente siempre se hace este espíritu malinchista, si lo puedes decir así. Aunque yo el término malinchista ya en la actualidad no estoy muy de acuerdo tampoco, porque ahí traigo ya vinieron a platicarnos de la Malinche, cuestión en pro de la dignificación del personaje de la Malinche, que de por sí, como paréntesis, ¿no? Pues Malinche no se dice, eso lo dijeron los españoles, era Malinche, y que realmente era la que hablaba, y que se lo decían más bien a él, a Hernán Cortés, no a ella. Ella Malinali, ¿no? Era la que hablaba Malinali, después Marina, por los españoles, pero realmente no se tiene claro su nombre, pero el término de Malinche es porque ellos no podían pronunciar el Malinche. Entonces, Malinche. Les era más fácil. Les hizo la che que la... Sí. Pero entendemos el concepto en el sentido del malinchismo, ¿no? Exactamente. Como tal, de renegar. De renegar de tus raíces. Sin embargo, fíjate que esto también es una cuestión teatral, lo que te estoy platicando. Tiene mucho que ver con esta cuestión dramática. Y dramática no hablo de tragedia o de dolor, sino de dramatos, acción. Entonces, todo lo que pasa en el escenario, en el cine, en la televisión es drama, que es acción. Entonces, acción que nos lleva y nos vincula de un estado de ánimo hacia un factor muy importante que tiene que tener el público, que es la identificación de sentimientos. Los artistas no generamos sentimientos. Provocamos que el espectador o la audiencia o el auditorio genere y le dé nombre a esa emoción, entonces está generándole a él un sentimiento, un sentido, lo que está viendo. Muchas veces el personaje como tal no sabe ni lo que le está pasando. Está en un conflicto, como en la vida cotidiana. Muchas veces no sabemos hasta que hacemos una reflexión sobre lo que nos pasó y entonces digo, ay, es que estaba yo muy triste, es que estaba yo muy enamorado. Hasta ese momento,
generamos Bueno, un hay quienes no se sentimiento. dan cuenta nunca en la vida, ¿no? ¿Verdad? Pero tienes razón, en la acción nunca, o sea, durante la acción no hay reflexión, o sea, hay acción, no hay reflexión. Exactamente, y no hay reflexión. En el momento que ya hay una reflexión, pum, cambia todo. Sí, claro. Entonces ya hay un análisis y entonces ya le doy nombre a lo que estoy haciendo. Pero mientras lo estoy viviendo, es que estás muy enojado. ¿Por qué dices eso? ¿En qué te basas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué se me nota? ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Soy violento! ¡Es mentira! Ahora resulta. ¿no? Entonces, todo esto, bueno, lo vemos en todo lo que se hace en el teatro. Y esto tiene mucho que ver en la forma de llevar los espectáculos a la escena. Buscar la verdad sobre la escena. Buscar una realidad. Y entonces, cuando viene esta crítica, ¿con base a qué puedes decirlo? Broadway marca un producto. Te vende un producto como tal. Un vestuario, una escenografía, dependiendo cómo tú hagas esta transacción, ellos te dan el stock o el libro del vestuario, de la coreografía, de la dirección de escena, de la forma de casting, es más bien en ellos hacer el casting, cuando tú presentas espectáculos de Broadway en México, etcétera. Pero hay una esencia que no pueden ellos ni exportarla ni importarla, que es esta verdad, este talento del artista. Pero incluso, a lo mejor mucha gente no lo sabe y también hace a lo mejor estas comparaciones de manera un poco con esta pequeña ignorancia, pero existe, en Nueva York existe Broadway, pero existe también el Off-Broadway. Totalmente. Que en verdad ahí pasan las verdaderas obras de teatro. O sea, lo que nos venden como Broadway y las grandes obras, los musicales, vamos a ponerles así, los musicales, pues no tiene nada que ver con lo que vemos en Off-Broadway, que son las obras... De investigación, de Exacto. análisis, más de introspección, Exacto. muchas veces no son musicales. Exacto. Y fíjate, es muy interesante, me tocó estudiar, yo estudié en el Stella Adler en Los Ángeles. Entonces, ahí en la escuela de Los Ángeles tenían 4 foros. Ellos no tienen la forma o no tienen la educación, se puede decir, como en México, de hacer temporadas largas, ¿no? O como Broadway. Broadway sí hace temporadas muy largas, de años, ¿no? Pero ellos normalmente no. Son de 15, 20 días, o 15 funciones, 10 funciones, y presentan a Arthur Miller, presentan a Pirandello, a Strindberg, a Chekhov. Son los clásicos, Y tú Beckett. dices, obras muy profundas, muy complejas, que son la base de nuestro teatro contemporáneo, estos 4 del siglo pasado. Que es difícil decir siglo pasado, pero que realmente le dieron fundamento a la forma de trabajar y actuar en nuestra actualidad, ¿no? A Shakespeare. Entonces, todo esto lo ves de una manera diferente. Ellos lo trabajan como un trabajo de investigación. Y los musicales, fíjense, los musicales no son nada más, ay, se me ocurrió un musical de tal, voy a buscar en Broadway y lo produzco. No, hacen toda una gira, hacen lecturas por toda la Unión Americana, hacen giras con la producción, con un primer tipo de producción, experimentación, van a Chicago, van a Houston, van a Los Ángeles, en diferentes partes van presentando estas obras de teatro hasta que logran consolidar ya un producto como tal y entonces lo presentan en Broadway. Eso es muy interesante, yo no lo sabía, Yo pero vi tampoco. cosas muy buenas. Me acuerdo que fui a Malibú a ver una cosa impresionante, que todavía estaba en este trabajo de investigación y análisis El por famoso parte del work in productor. progress. Por parte del productor, los productores, porque es invertir mucho dinero para hacer este producto, que después, si funciona, es redituable. No, pero hasta por 10 veces, o sea. Mira, voy a darles un ejemplo. Ahorita tenemos de moda el Fantasma de la Ópera. ¿Cierto? Que está muy bien hecha. Me tocó ver desde los ensayos. Me tocó ver el primer montaje en el 2006, creo que fue el primer montaje, no recuerdo, del Fantasma aquí en el Centro Cultural Telmex 1, y fui company manager. Y ahorita precisamente, está majestuoso. Pero ¿qué creen? México es pionero de montar el Fantasma de la Ópera. Se presentó en México mucho antes que en Broadway. Y eso es interesante. Muchos dicen, ¿y quién era Christine? Pues ¿quién creen que era Christine? ¿Quién? Lucía Méndez. Ok. Y el fantasma era Julio Alemán. Y se presentaron en el Teatro de los Insurgentes. Entonces, estamos hablando de son los 70, ¿no? 1970. 70. En los 70. Exacto. Muy bonito, un teatro, ya sabes, maravilloso, con el mural Claro. que hizo Tamayo. Tamayo. Y que es de Cantinflas, que era de Cantinflas, por cierto, el teatro también, ¿no? También era el dueño del teatro que está en Polanco, uno chiquito, el Ofelia, que también era teatro de Cantinflas, por cierto. Entonces, vemos que hemos sido pioneros en muchas cosas del teatro.
México es vanguardia para Latinoamérica en cuestiones de los musicales de Broadway, si lo queremos decir así. Si impacta en México, se los llevan a Latinoamérica. Pero también tenemos nuestros propios musicales, ¿no? Yo he participado en uno que se llama Monstruos del Musical, que lleva 10 años, ¿no? David Thor es uno de los productores y directores de musicales muy continuo. En su momento hasta Fred Roldán, ¿se acuerdan de Fred Roldán? Claro. El esposo de Lupita Sandoval. Y Lupita Sandoval. Ex esposo, ¿no? Bueno, ex esposo. Sí, bueno, socios de toda la vida, porque Sí, el teatro siguen siendo sigue de los dos, aunque bueno, Fred murió hace un par de años. Y su hijo, Mauricio Roldán, se ha dedicado a hacer comedia musical del papá a nivel Latinoamérica y en mismo México, con un nivel muy alto. Eso es muy interesante, porque su hijo pues se dedicó a estudiar, estudió la dirección de escena, estudió musicales y todo, se fue a Argentina a especializarse, después en España, y ahora él realmente sigue con los musicales. Ahorita tiene El Fantasma de la Ópera en otra versión, tiene La Casa de Bernarda Alba, que es un musical basado basado en el de ay Dios mío, de García Lorca. Ajá. Que muy fuerte, y los llevaron a musical, lo actúan hombres, que también era una idea que tenía en su momento García Lorca, y ha tenido un éxito rotundo en el teatro Enrique Elizalde, y está a un nivel de Broadway. Si tú vas a ver esa obra, está a un nivel muy alto, ¿no? Que se puede vender como franquicia, que esa sería la situación realmente que están haciendo los musicales de extranjeros o de Broadway en el mundo, ¿no? Venderte como una franquicia. ¿Se vive del teatro? ¿Se Depende. puede vivir del teatro? Sí. O sea, te pregunto esto porque de repente nos llegan aquí, como en todos lados, en todos los medios, gente que dice, es que estoy presentando mi obra, son 4 funciones, ¿no? Y público, ¿no? Son para 50 personas, y dices, híjole. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Sí, porque sí lo veo difícil. Y bueno, la pandemia pegó durísimo en el teatro, ¿no? Y luego ha venido todo un tema de recuperación. Pero fuera de allá de meter a los Timbiriche con un teatro muy comercial, o sea, yo voy para el otro extremo. O sea, este tipo de teatro independiente. Bernarda de Alba, Sí, exacto. Los 7 casilleros de no sé qué, de repente me llegan así obras y dices tú, ¿y esta cuál es? Y dices tú, ¿se puede vivir de eso? Mira, sí depende. Yo sí digo que es como de doctores. Es de 24 horas. Un doctor es de 24 horas. No puede ser que, ahorita no te atiendo porque estoy en vacaciones. Tú sabes que atiendes al paciente porque se te está muriendo. Tienes que ir a verlo. Igual pasa con un abogado, ¿cierto? Claro. Oye, lo van a meter a la cárcel. Necesitamos que hagas algo. O sea, y pasa lo mismo con el actor. El actor es de 24 horas. Me pasó en Los Ángeles, precisamente en el Stella Adler, cuando Robert Downey Jr. nos dio una masterclass. Decía eso. El actor es todo el tiempo, está 24 horas en una constante búsqueda e investigación de su propio personaje, de su propio trabajo escénico y de su propia actividad teatral. Sí se puede vivir, es complejo, pero es de 24 horas. La compañía de teatro, la que yo presido, tiene 30 años. ¿Cómo se llama? Cotemex, Compañía de Teatro México. Cotemex. Son 30 años de trabajar. Hemos estado en toda la República, tenemos obras como Las Andanzas de la Catrina, que se ha llevado a todo el interior de la República, se ha llevado a Estados Unidos, se ha llevado a Centroamérica, a Guatemala. Nos presentamos en el Vaticano en el 2018, fuimos la única compañía de teatro que se presentó con el Taller del Orfebre, para conmemorar los 25 años del restablecimiento de las relaciones México-el Vaticano. Entonces nos llevaron para allá y es un movimiento constante que no paramos. Ahorita estamos en las alcaldías dando funciones. Bueno, se dieron en diciembre todas las pastorelas, los Reyes Magos. Oye, eso me lleva al tema de, o sea, me queda a mí muy claro por experiencia y por la profesión que el teatro mexicano, pese a todo y contra todo, pese a políticas, contra todas las políticas gubernamentales y no gubernamentales, persiste, existe. Pero lo que también me queda claro es que cada vez de pronto, y no sé si estás de acuerdo con esta premisa, hay menos público asiduo al teatro, constante. ¿Cómo trabajar esa parte de generación de públicos, de decirle a los jovencitos? Porque el que no ha visto teatro, en verdad se está perdiendo de una cosa maravillosa, de ver a los escenarios, a los actores. Es algo, ver teatro. Teatro es otra cosa. Es algo maravilloso, que solamente los que lo hemos experimentado lo podemos ver. Pero ¿cómo hacerle al jovencito, al niño en las primarias, en las secundarias, meterles ese amor por el teatro? Que nosotros tenemos un dicho que
decimos, mira, llevarte al cine a la novia, al novio y todo, cualquiera. Llevarte al teatro es porque te ama. Entonces, porque realmente te va a llevar a una experiencia que van a compartir los dos única. Porque el teatro, aunque sea la misma obra, aunque sean los mismos bailes, las canciones, yo todos los tipos de teatro se me hace extraordinario, cada uno tiene su propia dificultad y su propia maravillosidad, si le quieres decir, pero en específico es un momento único. Y cada momento, cada vez que tú vas a ver una misma obra, es diferente. Por eso hay gente que es asiduo y los fans famosos de las obras, porque vas a ver algo distinto, porque el ser humano está ahí entregando su energía, su fuerza, su talento, en un instante, con toda su pasión, con todo su dolor y hasta puede ser hasta su muerte. Si nos vamos más allá, dice que Molière murió dando la obra de Argan, el enfermo imaginario, por eso, como anécdota, dicen que es mala suerte que los actores se vistan de amarillo, porque Molière murió vestido de amarillo sobre el escenario con la obra de Argan. Y como en esa obra tenía que gritar y decir, un médico, los médicos, y ¡ay, los médicos! Pues todo el mundo se carcajeaba. Pero lo estaba pidiendo de verdad, O sea, estaba sí, estaba muriendo. dando un infarto, estaba pidiendo al médico que no llegó. ¿Qué caso? Entonces, ahí vemos cosas muy interesantes que pasan. Y el teatro es madre de todas las artes, si tú lo quieres ver así, Claro. sin ser pretencioso, pero todos han girado Sí, por ahí. pues es el origen de toda la misma actuación. De la O sea, misma la tecnología, la ópera es la teatro, suma del claro. teatro, la música, la danza, la iluminación que conocemos, los LEDs, todo lo que estás manejando, toda esta iluminación tiene origen en los mismos teatros. Desde los candelabros estos de velas, que por cierto se hacían en las escenas en la época de Shakespeare. Ajá. Se ponían las veladoras, se iban bajando la luz, iba bajando también el dramatismo de la obra, se extinguía, se hacía corte, la gente salía, comía algo, se cambiaban las velas, entraban para el siguiente acto. Así se hacía el primero Eso es el los teatro, cambios. ¿no? El teatro es una maravilla. El teatro Sí, nació el teatro con el es ser vivo. humano y va a morir con el ser humano. Tú estás hablando cómo crearlo con los jóvenes para irme rápido, cómo apoyarlos. Yo creo que se ha subido en comparación a otros momentos. Ok. Y lo más importante es ir con las infancias. Con la primera infancia es mostrarles que el teatro es imaginar, es soñar, es vivir. No es una pila que se agota. No es un robot que te contesta. Estoy hablando de las vivo, aplicaciones. es Está vivo. vivo. Sí, muchas gracias. Gracias, Germán. Germán Gastelum, presidente de la Compañía de Teatro Compañía México. de Teatro en México. Es que me falla la Cotemex. Toma mis lentes, Ya, Camilo, a ver, para porque que sí las creo que veas ese es bien, el porque no puede ser No, posible. pero mira. Ah, ya, a ver, ahora sí. de noche. Presidente de la Exacto, no, compañía es otro Cotemex, programa. Compañía de Teatro en México. Pues es que me ponen las letras muy Es chiquitas. de noche ya hay que No le dormirse. veo, con esto no ves le hasta el veo. futuro. No, hombre, con esto veo hasta mis pies por debajo de la tabla de aquí. Gracias. Qué condenado. Gracias, mi querido Germán Gastelum, presidente de la Cotemex. Ahora sí lo dije bien. Bien. Gracias, mi querido Johnny, por haberme querido acompañado Emilio, en este un programa. gusto. Johnny Amador y yo soy Emilio Valles Vidrio. Pásenla bien, tengan buena noche. Recuerden que nos tenemos una cita el próximo sábado aquí en punto de las 21 horas en México Travel Channel, en México de Noche.